Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos cocina de postres. A veces los postres clásicos pueden reformularse y adquirir entonces otra dimensión mucho más moderna. Y es el caso de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es un sabarén de cacao al jerez. El sabarén es un postre muy clásico de Francia, con orígenes desde hace más de 200 o 300 años. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es agregarle los sabores del cacao y del chocolate. Y también, en vez del clásico babá al rum o sabarén al rum, lo que vamos a hacer es aromatizarlo con jerez y después en una presentación mucho más moderna que la tradicional, con crema chantilly y frutillas. Entonces, vamos a hacer por un lado el sabarén, que ustedes deben conocer que es una masa aireada de levadura que después se embebe en un almíbar y bueno, justamente ahí es donde vamos a empezar a variar la preparación. Por eso vamos a comenzar primero con la masa. La masa del sabarén es una masa de levadura que durante muchos años en la pastelería se hizo con masas que hasta se podían llegar a amasar a mano. Es decir, masas que deslindaban un poco el camino del pan, pero no mucho más allá. Y a partir de Pierre Hermé, uno de los pasteleros más famosos de este siglo, logró que la masa sea un poco más líquida y se logró por el agregado de huevos. Entonces las masas nuevas de sabarén prácticamente se utilizan hechas a partir de una masa líquida que después se coloca en los moldes, leva como cualquier producto de levadura y se cocina. Pero ya no es una masa para amasar, por eso nosotros la vamos a hacer directamente en un bol y usando un batidor o una cuchara de madera. Lo primero que vamos a colocar en el bol es huevos, azúcar y miel. Entonces, huevos por un lado, que los vamos a empezar a desligar. Por otro lado, vamos a incorporarle azúcar, azúcar común y también miel, la miel líquida para que se integre rápidamente a la preparación. Entonces, en esta preparación nosotros vamos a colocar ahora la levadura, toda desmigajada como normalmente se utiliza, y los huevos se van a encargar de darle la humedad que necesita para empezar a actuar. Entonces, acá tenemos levadura de cerveza. La levadura de cerveza pueden comprarla en pasta o seca. La levadura en pasta, que es la que se le llaman levadura del panadero, de panadería, es la que más se consigue en la mayoría de los países. Se usa de esta manera. Si ustedes tienen la levadura seca, la que viene como en pellets, en pequeños granitos, entonces esa levadura sí deben disolverla con 2 cucharadas de leche. No la pueden tirar directamente acá porque no van a lograr nunca que empiece a ser efectiva. En ese caso, colocan primero la mitad de lo que dice la receta de levadura. Si la receta dice pide 30 gramos, colocarán 15 de levadura seca y con 2 cucharadas de leche la hidratan y después la vuelcan a la preparación. A esta preparación vamos a agregarle los secos. Los secos en este caso son harina, tenemos harina, vamos a ponerlo todo primero acá. Harina de trigo, le vamos a agregar cacao, cacao amargo de muy buena calidad, bien oscuro para que el sabarén después sea realmente oscuro. Y una pizca de sal. Siempre las masas de levadura necesitan la sal fina para lograr después tener una fermentación controlada. La levadura realmente no se favorece por el agregado de sal, pero en definitiva termina siendo algo que le conviene porque después al detener la fermentación la regula y entonces como nosotros vamos a trabajar con moldecitos necesitamos que la mezcla no se escape de los moldes para el lado que quiera, sino que se quede ahí manteniendo la forma que uno le da. Incorporamos los secos, harina, cacao y sal fina. De más está decirles que es harina común, que no es harina leudante, ¿no? Porque cuando usamos levadura de cerveza no vamos a utilizar polvo de hornear ni harina leudante. Esto lo terminamos de colocar ahí y entonces vamos a remover la masa o esta preparación así líquida con cuidado y lo último que nos queda agregar es la manteca. Recuerden, cuando hacemos una masa de levadura, la manteca va sobre el final. Siempre primero debemos hidratar la harina y al final agregar la manteca o mantequilla. Entonces, una vez que tenemos unido estos componentes, vamos a agregar la manteca o mantequilla fundida, pero a temperatura ambiente.
Esto lo pueden hacer, es una masa muy fácil, que la pueden hacer incluso dentro de una procesadora, de una licuadora o en la batidora, utilizando la lira o la hoja que se utiliza para los budines. Eso es lo ideal. Nosotros, una vez que tenemos la masa lista, tomada, vieron que es muy rápida de hacer, la vamos a dejar en este bol, bajándole un poco las paredes para que la preparación quede toda unida y los bordes no se resequen. Ahí. La vamos a dejar en un sitio tibio, tapada con un papel film, para que entonces no tengamos... y la vamos a dejar entonces levar hasta que llegue al doble. La masa la dejamos en un lugar tibio y la vamos a dejar que leve al doble. Si ustedes no la van a utilizar en el momento, la pueden dejar levar un poquito y después colocarla en la heladera hasta que la vayan a utilizar. Para los sabarén se utilizan distintos tipos de moldes. Podemos tener moldes de siliconas y tenemos los clásicos moldes de sabarén de hojalata o de acero, que también tienen muy buen desmolde en la medida que los usemos seguidos. Si no los usamos seguidos, a veces empiezan a fabricarse poros dentro de las paredes internas y entonces después el desmolde se dificulta bastante. El molde de sabarén tiene la característica de ser un molde de tubo central, pero que tiene toda la pared curva. Y esa es la diferencia respecto a los moldes de tortas que generalmente vienen en ángulo recto, ¿no es cierto? El sabarén siempre tiene que quedar así, bien curvo en ese sitio. Nosotros no vamos a utilizar los de siliconas, vamos a utilizar directamente los moldes de lata. Y acá tenemos la masa, una masa que ya está fermentada, por eso ustedes ven cómo los alvéolos que forman la levadura están ahí bien presentes. Lo que tenemos que hacer es desgasificar. Tengan en cuenta que la levadura se va a alimentar de azúcares para producir dióxido de carbono y alcohol etílico. El dióxido de carbono se aloja en la red que formó el gluten y entonces hace que la masa aumente el volumen. Nosotros tenemos que desgasificar la masa para ponerla en los moldes, pero eso no significa que con eso matamos todo lo que la levadura formó. La levadura va a seguir reproduciéndose y va a encontrar nuevo alimento a partir de la harina, del almidón que contiene la harina. Entonces, colocamos la masa en una manga sin boquilla. Vamos a bajarla acá, cortamos y vamos a rellenar los moldecitos. Vamos a cortar un poquito ahí. Creo que ahí estamos. Dejamos caer la masa ahí, no se preocupen por la regularidad porque después la masa se ubica. Los vamos a dejar a un medio centímetro del borde, porque no se olviden que esta masa va a crecer después en el levado y también en el horno. Entonces hacemos los 6 moldecitos. Con esta cantidad de masa ustedes pueden hacer 12 a 15 sabarén, depende un poco de cuál es el rendimiento. Y estos los vamos a dejar unos 15 o 20 minutos, no lleva más de leudado, hasta que la masa, ustedes van a notar que está ahí bien henchida por sobre los moldes. Ven cómo sobresalen de los moldes. Y esto todavía va a crecer un poco más en el horno. Ya los llevo al horno a 180 grados. Y en el horno van a estar aproximadamente unos 10 o 12 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la masa en el horno. Cuando salga del horno la podemos embeber directamente con un almíbar. Entonces lo que tenemos que hacer es un almíbar para embeberlos, lo que se llama un almíbar de entremés o un almíbar para el ambivage, donde tenemos agua y azúcar, en este caso en partes iguales. Si pongo un 400, pongo 400 de azúcar, 400 de agua, y ahí los vamos a ir trabajando. Vamos a buscar un batidor para ir trabajándolo un poquitito. Y cuando esto suelta el hervor, lo que yo voy a agregarle es chocolate picado.
Entonces, nuestro sirop o nuestro almíbar va a ser de chocolate. Le podría agregar cacao, pero el chocolate, como tiene materia grasa, después va a hacer que sea mucho más rico en el interior y mucho más armado el interior del sabarén. Entonces, cuando esto empiece a calentar, vamos a incorporar ese chocolate. Es chocolate semiamargo, está picado, y ustedes dicen, uy, el chocolate adentro del agua. Si ustedes le agregan una gota de agua a un bols que tiene chocolate, una cucharada de agua a un bols que tiene chocolate, se bloquea, queda completamente duro y se arruina el chocolate. Pero si ustedes le agregan 2 litros de agua a un bols que tiene chocolate, el chocolate se va a fundir hasta formar un licuado, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque dentro del chocolate hay azúcar y el azúcar va a competir por tomar el agua. Si hay poca, será poca la distribución y entonces el chocolate bloquea y va a ganar la manteca de cacao. En este caso, con mucha cantidad de agua, el chocolate realmente se va a fundir y va a formar un almíbar de chocolate. Incorporamos el chocolate, que al principio ustedes van a ver que queda todo como desarmado, pero finalmente después se une a la preparación. ¿Cómo termina esto? Termina con el agregado de jerez, pero como siempre el jerez se lo tenemos que agregar sobre el final, una vez que ya esté un poquitito más frío. Este almíbar le falta todavía unos minutos, entonces puedo empezar con las guarniciones. Tenemos 2 guarniciones, la primera de ellas es una granita. ¿Saben lo que es una granita? Es una nieve o una escarcha producida a partir de un almíbar que está aromatizado con algún producto que puede ser alcohólico, puede ser algún aroma propio de canela, de café, de lo que ustedes quieran. En este caso va a ser alcohólico. Y las granitas empiezan también con un almíbar. Entonces vamos a comenzar también con agua y azúcar. La diferencia en la granita es que tenemos menor cantidad de azúcar, para que justamente haya mayor cantidad de líquido y ahí se pueda trabajar con una preparación que al tener más agua después escarche. Si tiene demasiada cantidad de azúcar no se va a hidratar bien. Acá ya llegó a hervor, ya el chocolate está completamente fundido. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a un bols térmico o un bols de acero inoxidable. Ven que es bien la consistencia de almíbar. Una vez que llegó al hervor, no necesitan demasiado para tenerlo. Listo. Vamos a poner sobre el hielo y una vez que esto empieza a enfriar un poco, le van a ir agregando entonces el jerez de a poco para perfumarlo. ¿Por qué tenemos que tenerlo frío? Porque cuando nosotros hacemos justamente las preparaciones estas de embeber, siempre hay como una regla donde dice que si la masa está caliente, es decir, recién saliendo del horno, el almíbar debe estar frío para que no se reviente la preparación, para que no haga grietas dentro de la preparación. Y si yo hice la masa de sabarén, la cociné y la dejé puesta en la heladera durante 2 o 3 horas, seca, el almíbar que los va a embeber tiene que ser caliente. Por eso siempre es por opuestos de temperatura. Por eso este almíbar, como lo vamos a utilizar para los sabarén que vienen del horno, lo tenemos que tener ahí. Estamos, acá teníamos entonces agua, azúcar, el chocolate y después el sabarén. Para el otro almíbar tenemos entonces azúcar y agua. Le vamos a incorporar unas gotas de jugo de limón, más o menos una cucharada sopera de jugo de limón. Y cuando esto suelte el hervor, le voy a tirar el jerez, que es el cuarto componente de este almíbar, para que aromatice y a su vez para que pierda un poco de alcohol, porque el alcohol también es un anticongelante. Entonces no me conviene que esto esté realmente con toda la cantidad de alcohol que posee el jerez. El jerez es un vino de esos que llamamos vinos encabezados o vinos fortificados. Es propio de Jerez de la Frontera y es un vino que se hace a partir de las uvas Palomino, de las uvas Pedro Jiménez y a veces utiliza alguna otra uva blanca además de estas. Y después, bueno, siguen los métodos tradicionales de vinificación, pero en un momento se fortifica con alcohol vínico y entonces se le levanta el contenido de alcohol alrededor de los 17 grados. Ahí esto ya está
se hizo el almíbar. Entonces le incorporo el jerez y ya apagué el fuego. Entonces es solamente la evaporación que logré ahí. ¿Qué vamos a hacer con este líquido? Lo tenemos que enfriar y después llevar a freezer, porque es una granita. Necesito que tener un bloque escarchado. Entonces tenemos sabarén en el horno, el almíbar para el sabarén esperando acá. Tenemos la preparación de la granita lista para poner en una placa pequeña, 20 por 30, con un film o sin él. Y entonces después la llevamos a freezer hasta que congele para poder rasparla con un tenedor o con un cuchillo o con algo para sacar así como justamente una nieve o una escarcha. La otra guarnición, porque tenemos dos, es quizás la más novedosa, porque lo que vamos a hacer también para acompañar este plato son unos crocantes de jamón crudo que vamos a hacer con el jamón crudo. Sí, jamón crudo en la pastelería. Con el crocante de jamón crudo, hecho con el jamón crudo clásico, que ustedes le sacan la grasa que pudiera tener por afuera. Lo vamos a poner sobre una cama de 2 o 3 hojas de papel absorbente, el papel de cocina que ustedes utilizan. Traten de utilizar el blanco, no el que tiene dibujitos de colores. Y entonces después le volvemos a poner 2 o 3 capas por encima. Tapamos con un plato plano para que entonces quede plano, base y piso y techo. Y llevamos a microondas. Llevamos 1 minuto y vamos a ir viendo la cocción. Después pueden agregarle otros 20 segundos, otros 30 segundos, hasta que ustedes vean que quedan rígidos, planos y que la grasa haya pasado prácticamente al papel y tengamos esos crocantes de jamón crudo. Vamos a ver acá, vamos a darle 1 minuto primero para ver entonces la cocción de esta preparación. El jamón crudo parece raro, ¿no?, dentro de esa preparación del sabarén. Pero yo tomé la idea el año pasado fui a comer al restaurante Charlie Trotters en Chicago, que es uno de los restaurantes top de los Estados Unidos, y justamente tenía una torta de chocolate que después servía con unas rodajas de chorizo colorado secado de esta forma. Y entonces era una combinación a la española bastante... Bueno, no se olviden que el cacao para Europa es símbolo de España, ¿no?, porque fue aportado por Hernán Cortés durante la conquista. Entonces esa combinación de cacao, de un vino generoso y de una preparación de un fiambre del tipo del jamón serrano o demás, era una combinación bastante buena. Entonces la adapté para este sabarén que me pareció interesante. Vamos a ver cómo están los sabaréns dentro del horno. Tenemos... Uy, ya están listos, así que me voy a buscar un repasador para sacarlos. Es muy rápida la cocción porque cuando están bien levados la podemos hacer muy tranquilo. Ahí los ven, están muy brillantes y bien armaditos. Así que lo que vamos a hacer es desmoldar alguno sin quemarnos demasiado. Vamos a traer uno y algún otro acá. Ahí están. Y entonces lo que nos resta es remojarlos con el almíbar. Así en caliente los vamos a remojar nosotros con el almíbar. El almíbar, lógicamente que es mucho, pero poco a poco lo va tomando. No lo va a tomar todo en estos minutos, pero ustedes lo van a colocar con esto y lo van a seguir sopando todo el tiempo hasta que vaya a trabajar. Yo me quedo haciendo esta operación mientras ustedes van a anotar el paso a paso para hacer estos sabarén de cacao y jerez. Sabarén de cacao al jerez. Para el sabarén de cacao, mezclar con batidor 4 huevos con 50 gramos de azúcar y 20 gramos de miel. Incorporarle 20 gramos de levadura prensada desmigajada. Tamizar 200 gramos de harina con 20 gramos de cacao amargo y una pizca de sal fina. Finalmente, unir a la masa 80 gramos de manteca fundida. Dejar la masa levar en un bol en sitio tibio hasta duplicar el volumen. Desgasificar la masa y colocarla en una manga. Llenar moldes de mini sabarén enmantecados y fríos. Dejar levar los mismos por 15 minutos.
Cocinar en horno a 180 grados por 12 a 15 minutos. Retirar los sabarén del horno, desmoldarlos y sumergir en el almíbar de Jerez. Para el almíbar de Jerez, colocar 500 centímetros cúbicos de agua y 500 gramos de azúcar en una cacerola sobre el fuego. Cuando rompa el hervor, agregar 100 gramos de chocolate semiamargo. Fuera del calor, incorporar 100 centímetros cúbicos de Jerez y enfriar. Para la granita de Jerez, hacer un almíbar con 120 gramos de azúcar y 250 centímetros cúbicos de agua. Cuando rompa el hervor, agregar 25 centímetros cúbicos de jugo de limón y 200 gramos de vino de Jerez. Enfriar el almíbar y volcarlo en una placa. Llevar a freezer hasta que congele. Para los crocantes de jamón crudo, colocar 3 lonjas de jamón crudo entre capas de papel absorbente. Tapar con 2 platos planos y cocinar en horno de microondas a potencia máxima por 1 a 2 minutos. Sacamos la granita del freezer. Tenemos que sacarla a último momento cuando vamos a emplatar. Lo que ustedes pueden, si quieren hacer antes, es ir raspándola con un tenedor hasta lograr justamente tener esa nieve o escarcha de la cual yo les decía antes. Eso si quieren lo pueden hacer y después ya dejarlo todo escarchado directamente en el freezer. Para la presentación tenemos una base en el plato de unos membrillos hervidos con almíbar y un poco de Jerez. Nada más que eso es lo que vamos a poner como base. Por encima vamos a colocar uno de los sabarén, justamente con todo el almíbar ya embebido y frío. Vamos a colocar un poquitito de crema en 3 partes para delimitar un poco el espacio de la granita. Y después colocamos la granita en los lugares que dejamos libres. Recuerden que esto se funde con facilidad, entonces tiene que hacerlo bien sobre el final del plato. Ahí está, la granita de Jerez, súper aromática. Colocar esto ahí, un poquito más. Y entonces ya podemos llevar el plato a la mesa. Y lo único que nos resta es ir colocando el jamón crudo, que lo podemos partir o lo podemos dejar así como teniendo, no se escape. Vamos a ponerlo ahí, de esta manera para que ustedes después lo puedan ir quebrando. Entonces tenemos ahí directamente el plato. Así que un sabarén, una granita de Jerez, tenemos los membrillos en la base, un poquito de crema y el jamón serrano bien seco y crocante para que ustedes lo puedan disfrutar. Fue un plato súper lindo, espero que lo puedan hacer. Yo por lo pronto les digo, hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.